La Comisión Jóvenes de la Junta de Vecinos, es 20. de la Junta de Vecinos 20 del Parque Juan 23. ¿Ya? Vamos a dar inicio a este conversatorio. El primer saludo importante va dirigido a la Defensoría Popular de las Comunidades, que nos tiene en una gran misión de discutir la ley. También queremos saludar a los convocantes de esta organización. Tenemos por nuestra parte la Junta de Vecinos 20 del Parque Juan 23, la Mesa Barrial Lo Plaza, tenemos la Junta de Vecinos del Parque Juan 23, la Asamblea Territorial Villa Frey Sur, la Junta de Vecinos Villa Los Jardines y la Olla Solidaria Constituyente de la Junta de Vecinos 24. ¿Ya? Junta de Vecinos Ramón Cruz. La Junta de Vecinos Ramón Cruz. Entonces, con esta discusión, nuestro objetivo principalmente es conocer la ley, poder instruirnos sobre ella, para que lo siguiente en nuestras comunidades, en nuestros territorios, sea desbordar este proceso. Ya lo vimos con lo que fue un momento las farmacias populares, que desbordaron de lo que creíamos posible en el ámbito público, y desde la Junta de Vecinos también se puede hacer mucho más, específicamente en la participación ciudadana. Se nos viene un proceso constituyente y desbordar los límites de la ley para llegar más allá en participación ciudadana es uno de los objetivos que estamos aquí buscando. Damos saludo a los vecinos y las vecinas que se hayan conectado, también a Javier Pineda, que nos va a presentar en extenso sobre la ley. Gracias, Javier Pineda. Y damos paso a Jaime Lepe, nuestro moderador de esta instancia, que es el encargado de comunicaciones de la Junta de Vecinos número 20 del Parque Juan 23. Hola a todos, yo soy la Pauli Férez, también de la Junta de Vecinos 20. Estamos muy contentas y contentos de poder tener finalmente esta instancia. Hace mucho que las organizaciones convocantes veníamos conversando, sobre todo con respecto al tema de los estatutos, ¿ya? Los estatutos que nos rigen. Tenemos una situación bien compleja porque los estatutos que rigen las organizaciones, las juntas de vecinos y las organizaciones comunitarias en general, muchos son muy antiguos, algunos vienen incluso tiempos de Pinochet, quizás desde cuándo, ¿no? Y nos encontramos siempre con el tope de que los estatutos nos impiden algunas cosas para nuestro funcionamiento. Entonces, estamos varias organizaciones en el momento en que tenemos que hacer cambios en nuestros estatutos y la verdad es que no teníamos mucha idea. La ley es un ladrillo, es bien pesado, cuesta comprenderla, así que agradecemos a la Defensoría que hoy día está acá con nosotros. Además, tenemos entendido que la Defensoría está recién partiendo en esta patita que sacaron de ayuda a las comunidades. Así que somos la primera comunidad organizada que le está pidiendo asesoría, porque ellas y ellos han estado vinculados más al tema sindical, al tema de los trabajadores y las trabajadoras, y hoy día están debutando acá con nosotros en esta faceta de ayuda a las comunidades. Así que muchísimas gracias, Javier, hoy día además por estar acá presente con nosotras y nosotros. Le quiero dar la bienvenida a las caritas que voy viendo por aquí. Tenemos a nuestra concejala recién electa, la Mireya del Río, que ella también es parte de la Junta de Vecinos 9. Está, bueno, toda la Junta de Vecinos 20, tenemos acá a Sonia, a Jaime, a Mireya, a Heidi. Tenemos de la Olla Solidaria Constituyente está Fabiola, de la Mesa Barrial Lo Plaza está la Pati Torres, veo acá de la Asamblea Villa Freisura Alejandro, a Tamara creo, y no sé quién más por ahí. Carola. Y la Carolina. Carola está de la Junta de Vecinos 11 en formación, la María Eugenia, ¿quién más veo? Está la María Soledad Vergara, hola compañera, ella es presidenta de la Junta de Vecinos 13 de la Reina, y también es parte del COSOC, tengo entendido.
Así que saludo a la compañera también, que bien que de otros territorios también se estén sumando a este conversatorio, porque de nuevo, como repito, entendemos la importancia de lo que hoy día vamos a tratar. Está la Cami Donoso también, ahí del barrio Pucará y del COSOC, y de la Comisión de Obras y Urbanismo del COSOC, que en este último tiempo han tenido mucho protagonismo, porque como todos saben, estamos con el tema de Parque de las Etnias y ahí la Comisión de Obras y Urbanismo del COSOC ha sido fundamental, de nuevo en esta línea de la participación, abriendo a la comunidad la discusión sobre los temas que a todos nos interesan, ¿no? ¿A quién más estoy viendo por aquí? Está Carlos Ruz de la Junta de Vecinos 23, que también es del COSOC. Está, a ver, ¿quién más está? Está la Tusi, presidenta de la Junta de Vecinos Villa Olímpica. Hola, Tusi. Y creo que por ahí estamos. Así que un saludo a todos y a todas. Esperemos que se vayan sumando cada vez más gente. Y sin más, dejamos entonces a Javier con su presentación y a Jaime Lepe, que va a estar moderando las palabras. Les recordamos que vamos a tener una primera instancia que va a ser la exposición de Javier, luego vamos a abrir una ronda de preguntas para las y los dirigentes que estén en representación de sus organizaciones, y bueno, y ahí ojalá que tengamos una buena conversación. Todo esto va a estar grabado, y la presentación que va a hacer Javier se las vamos a hacer llegar a cada uno para que nos dejen ahí sus correos y nosotros se las podamos reenviar. Eso, partamos entonces, y muchas gracias por estar hoy día acá presente. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todas y todos. Desde parte de la Defensoría Popular de las Comunidades, estamos junto también a Christopher, con quien preparamos la sesión de hoy. Y en realidad lo que buscamos realizar es problematizar sobre algunos elementos. Estoy con la facultad de presentar deshabilitada, por si la pueden activar, por mientras. Pero contarles que nosotros estamos viviendo un proceso similar al de algunas organizaciones en términos de formalización. Como les decíamos, Javier, ya puedes usarla. Trabajamos bastante con organizaciones sindicales a través de la Defensoría Popular de las y los Trabajadores, y con organizaciones sociales criminalizadas, principalmente estudiantes, comunidades mapuches, con la Corporación 4 de Agosto. Y en la práctica siempre había algunos problemas, consultas legales por parte de comités de vivienda, juntas de vecinos también, algunas comunidades organizadas, y no teníamos cómo apoyarle más permanentemente, más allá de resolver dudas, que eso siempre lo hemos hecho. Así que estamos en un proceso de institucionalización con un equipo interdisciplinario, habemos abogados, administradores públicos, periodistas, para tratar de apoyar a las comunidades en todos los conflictos, porque hay una prioridad en fortalecer a estos órganos de poder popular. Así que eso es lo que explica la existencia de nuestro proyecto. Tiene una visión política de por medio, aun cuando también acompañamos jurídicamente. Voy a presentar ahora. La idea de esta presentación, a diferencia de otras presentaciones que por lo general hacemos, está un poco disociado el contenido del PowerPoint, que se los vamos a dejar a disposición, respecto a lo que vamos a conversar el día de hoy, porque voy a dar énfasis en torno, voy a tratar de reducirme a 15 minutos. Entonces, voy a tratar de problematizar algunos puntos, y luego, si ustedes ven algún tema que les cause más interés en términos legales, podemos ahondarlo, porque si no es bastante aburrido decirles de esa forma, revisar estatutos, cada uno de los elementos. Así que, en general, vamos a revisar lo que es la ley 19.418. Acá mencionarles algo, que en realidad se habla también del decreto, porque cuando una ley tiene distintas modificaciones, se le establece una facultad al presidente de la República para que sistematice y actualice la ley. Entonces, lo que nosotros hablamos de la ley 19.418, que es de 1994, no es la ley de hace 50 años atrás, que es el origen de las juntas de vecinos. Entonces, sobre esta ley hay distintas modificaciones que han hecho otras leyes, pero el cuerpo normativo madre, por denominarlo de alguna forma, es la 19.418, aunque tiene modificaciones incluso desde el año 2019. Vamos a tratar de revisar cuáles son los principales elementos que constituyen
los estatutos, porque eso era uno de los elementos que les interesaba abordar. Y por otro lado, también vamos a problematizar y plantear algunos desafíos de la organización local, sobre todo en este contexto de proceso constituyente. Entonces, esta ley, ¿de qué nos habla? Hay que tener algunos antecedentes a la vista. El 2018 se lanzaron varias publicaciones en relación a los 50 años de las juntas de vecinos, pero aquí hay que entender de que esta idea de juntas de vecinos queda más bien el nombre, no el espíritu bajo el cual fueron construidas en su momento. Estas fueron implementadas en el gobierno de Frei Montalva, donde tenían una consigna en torno a la promoción popular y articular a los sectores de pobladores, pero bajo una figura un poco más institucionalizada. A eso responden las juntas de vecinos, y que luego de esto también en el gobierno de la Unidad Popular tienen una consigna que pasó de promoción popular a desarrollo social. Las juntas de vecinos como un pilar fundamental de la organización en los territorios, aunque rápidamente fue desbordado ese proceso de articulación creándose otro tipo de organizaciones. Y ahí está la experiencia de los comandos comunales. Yo diría la más importante son las juntas de abastecimiento popular, las JAP, donde se da esta dualidad que algunas fueron desde las juntas de vecinos y en otros lados, cuando no se controlaba la junta de vecinos, fueron por fuera de la junta de vecinos. Y que no habla esta dualidad que uno podría ver ahora con la experiencia de asambleas territoriales, donde hay algunas asambleas territoriales que están dinamizadas por junta de vecinos, yo diría excepcionalmente, pero la mayoría de ellas surge de forma autónoma, precisamente porque las juntas de vecinos no son un espacio donde dar esa discusión política. Pero esa visión gremializada respecto a la junta de vecinos estuvo pensada de esa forma, no solo es consecuencia de las dirigencias actuales, sino que es consecuencia del orden normativo que tenemos. Y hay un elemento importante, es que la Constitución del 80 las trata similar a la forma en que trata los sindicatos. Los ve como organizaciones que tienen que estar preocupadas de algunas tareas en específico, pero despolitizándolas completamente. Más aún, le establece una prohibición de participación política a sus dirigentes. Hay una norma expresa que para las elecciones de diputadas y diputados, un dirigente vecinal no se puede postular, salvo que renuncie al cargo. En el proceso constituyente vimos algo que fue de medias tintas, se le suspende del cargo mientras sea candidato y mientras asuma en sus funciones, si es que así ocurre. Pero no se permite que participe en el Congreso un presidente de junta de vecinos, sino que se le entiende cesado del cargo y tiene que, en la práctica, renunciar. Lo mismo ocurre con los dirigentes sindicales. Entonces, si al sindicato se le da esta visión de que tienen que preocuparse de los beneficios al interior de la empresa, a las juntas de vecinos se les da esa señal de que solo tienen que preocuparse respecto a aquellos temas que afectan a los vecinos. Problemas de convivencia, problemas de acreditar quién vive a través de los certificados de residencia, y una relación que en el mayor ámbito político se da solamente con la figura del alcalde para algunas tareas concretas. Esta visión no cambia sustantivamente. De hecho, hubo varias iniciativas por parte de organizaciones en los años 90 y iniciativas de articulación, y en 1994 se promulga la ley 19.418, que es la que vamos a analizar, y tiene dos grandes problemas. Una es que produce una fragmentación, porque en una unidad vecinal permite que se instalen cuantas juntas de vecinos quieran, con un límite respecto a la Constitución, pero que es tan bajo que permite que en una misma unidad vecinal hayan muchas juntas de vecinos, si es que así se estima pertinente. Y por otro lado, también la forma de financiamiento y estructura promueve las redes clientelares. Y ahí vemos en algunas comunas donde uno escucha que están las juntas de vecinos del alcalde y las que no son del alcalde. Esa es como la distinción que se hace entre organizaciones. Y eso da cuenta de las redes clientelares que existen. Y también mantiene una prohibición de participación política institucional. En la práctica a veces se da porque nadie anda fiscalizando, pero en términos estrictos, si una junta de vecinos proclama un candidato presidencial en tanto junta de vecinos, no sus dirigentes como personas individuales, ni sus miembros como personas individuales, estaría cometiendo una falta que podría ser eventualmente sancionada y solicitada una sanción por parte de cualquiera de sus socios. No ocurre, pero está ahí. Modificaciones ha tenido muchas, se las dejo para que después las revisen, pero son elementos particulares que cuando hablamos de la 19.418 también hablamos de todas esas otras leyes que han modificado esta ley. Acá hay una definición en general de qué es una junta de vecinos, una organización comunitaria de características
de carácter territorial representativa de las personas que viven en una misma unidad vecinal. Y la pregunta es, ¿quién define la unidad vecinal? Está definida por los planes comunales de desarrollo. Esa es la figura. Si ustedes quieren alterar y dicen, ¿por qué estoy acá y no puedo pertenecer a otra unidad vecinal? La autoridad a reclamar es el alcalde, o el consejo municipal más bien, que es el encargado y puede cambiar a través del plan comunal de desarrollo la división territorial que realiza respecto a las unidades vecinales. Por otro lado, se establecen prohibiciones respecto a la pertenencia a una junta de vecinos. Una no puede perseguir fines de lucro, y ahí vemos figuras medias oscuras que se dan en la práctica. Por ejemplo, ¿dónde va a parar la plata respecto a las canchas que administran las juntas de vecinos, cuando los mismos socios de la junta de vecinos ven que no entra y parece que se la queda el presidente, la presidenta o la directiva de la junta de vecinos? Pero en términos estrictos no puede perseguir fines de lucro. No puede discriminar, ni por condiciones políticas ni religiosas, y la afiliación a una junta de vecinos, tanto como su desafiliación, es un acto voluntario, personal. O sea, cualquier persona, en términos estrictos, cumpliendo con los estatutos, podría afiliarse a una junta de vecinos y también podría salir en cualquier momento. No se puede pertenecer a más de una. Eso es un elemento importante también. Otro elemento que lo voy a analizar ahora son las organizaciones comunitarias funcionales. A diferencia de lo que existía hace 50 años atrás, donde estaban reguladas y se establecían los centros de madre, los comités juveniles, los centros deportivos, centros culturales, hoy en día esta ley, la 19.418, tiene 2 artículos que hacen referencia a estas organizaciones funcionales. Una es que se rigen por sus estatutos. Es decir, los estatutos contemplan todo el abanico de posibilidades que puedan realizar. Y por otro lado, en las urbes, las ciudades, se requieren más de 15 personas para constituir uno de estos comités. ¿Qué es lo que genera y por qué se constituyen juntas de vecinos, estos centros comités? Porque se crea una persona jurídica que es distinta a sus miembros. ¿Y qué beneficios tiene? Yo diría de carácter patrimonial. Es como el elemento primordial de estas instituciones, porque uno le puede dar seguimiento a cómo se gasta la plata, los ingresos que entran, y de alguna forma uno puede exigir responsabilidades a quienes administran esta plata. Porque uno perfectamente podría decir, ¿sabes qué? Un centro deportivo. Con amigos jugamos, no sé, practicamos distintos deportes y queremos constituir un centro deportivo. No es necesario una personalidad jurídica para hacerlo, basta la voluntad y que sea una organización de hecho. Pero cuando comienzan a generarse los problemas, por ejemplo, si es que la municipalidad les quiere aportar 500.000 pesos para que vayan a hacer camisetas, implementos deportivos, ¿a quién se los deposita? ¿Quién administra esos recursos? ¿Qué pasa si se pierden? Eso es una cuestión que no está tan mencionada en las juntas de vecinos, pero hay responsabilidades de carácter patrimonial. Si la plata se pierde en una junta de vecinos, hay un delito. Y ese delito es de apropiación indebida, si es que no llevan las cuentas correspondientes. A mí me ha pasado principalmente esto en materia de sindicatos, cuando dicen, parece que la directiva se robó la plata. Bueno, denuncien. No hay que darle muchas vueltas. O sea, la corrupción está instalada también a nivel de las organizaciones sociales y eso no hay que negarlo. Pero la respuesta a eso es denunciar por apropiación indebida. No puede ser normal que en una junta de vecinos se roben 1,5 millones de pesos y no pase nada. Hay responsabilidades claras y esas responsabilidades las otorgan los estatutos. Entonces yo diría, cuando uno piensa en la necesidad de contar con una personalidad jurídica independiente, si una junta de vecinos, es una organización de carácter funcional, el componente primordial es la personalidad jurídica propia, que tiene responsabilidades que principalmente se traducen en el plano patrimonial. Los patrimonios son distintos y hay personas encargadas de administrar esos patrimonios, porque en la organización de hecho es mucho más difícil realizar la distinción respecto al mandato de quien administra los recursos. En las organizaciones con personalidad jurídica es mucho más fácil determinar quién tenía la responsabilidad, y eso implica a tratar de hacer las cosas bien. Para eso hay un tesorero, un secretario, un presidente, una presidenta. Entonces esas funciones a veces se olvidan, pero esa es lo que, por ejemplo, lo iría con las ollas comunes. Una olla común,
¿cuál sería la gracia de que pudiera legalizarse o constituirse como una personalidad jurídica en la administración patrimonial? Porque el resto ya está. La organización, de hecho, no requiere que nadie la avise, ni que la unja, ni que tengan estatutos. Podrían tener perfectamente un protocolo de funcionamiento. Pero la materia más sensible, para la cual tiene sentido constituir personalidades jurídicas, es de carácter patrimonial. Si es que no requieren administración de patrimonio, yo diría no es necesario tener estatutos, más allá de que puedan postular un proyecto u otra actividad, pero la mayoría de las organizaciones tampoco busca ese tutelaje. Algunas sí están el derecho a hacerlas, pero la mayoría yo diría que no. Entonces, el paso de construir una organización de carácter funcional es principalmente respecto al patrimonio y las reglas de las cuales se quiere dotar. Entonces, una junta de vecinos va a tener sentido bajo esa perspectiva. O sea, las juntas de vecinos son organizaciones más complejas, las organizaciones funcionales van a tener ese otro objetivo. Acá se modificó la ley, esta es una de las pocas instituciones que permite de que se afilien a ella personas mayores de 14 años, pero para ser parte de la directiva se requiere sí 18 años. Para que las juntas de vecinos tomen acuerdos válidos, se requiere un quórum. Entonces, la cifra que manda la Junta de Vecinos para distintas iniciativas por parte de los socios es el 25% de la Junta de Vecinos. Entonces, por ejemplo, si quieren convocar a una asamblea extraordinaria, bueno, puede convocarla a la directiva, pero supongamos que no tienen la directiva, tienen que estar presentes el 25%. O sea, para convocar una asamblea extraordinaria, el 25% de los afiliados. Si es que quieren que se tomen decisiones válidas, tienen que tomarla, depende de la materia, puede ser 2/3, por ejemplo, para una censura, puede ser mayoría para una decisión cotidiana, pero con un quórum del 25% de quienes constituyen la Junta de Vecinos. Por eso es importante también que estas materias se encuentren, o sea, que el registro de socios se encuentre actualizado, porque si no cargan con socios que en la práctica ya no son parte de la Junta de Vecinos. Las asambleas como figura clave, les dejo después la presentación por si quieren revisar el detalle, pero se entiende que la organización que manda es la asamblea de la Junta de Vecinos, de hecho tiene la capacidad de censurar a su propia directiva, que es la mayor facultad que puede tener un órgano directivo, pero luego también, y ahí sabemos que principalmente son instituciones que funcionan en torno al directorio. Entonces el directorio a lo menos tienen que ser 3 personas, pueden tener más directores en términos de las funciones que desarrolla, pero no respecto a las facultades legales que van a tener. Las atribuciones y deberes del directorio, ahí están especificados también, pero que dicen relación con la administración de carácter patrimonial, las convocatorias a las reuniones y facultades de representación ante las distintas autoridades, principalmente municipales. Acá está el patrimonio de las juntas de vecinos, que hay distintos mecanismos, desde las cuotas ordinarias, cuotas extraordinarias son de carácter excepcional y para proyectos puntuales. Eso es importante porque ustedes, por ejemplo, con las cuotas ordinarias, por lo general, no da más allá para la subsistencia de la organización si es que se pagan las cuotas. Pero, por ejemplo, si quisieran realizar una remodelación de una sede, pueden cobrar una cuota extraordinaria, siempre cuando la asamblea esté de acuerdo. Pero eso podría permitir el financiamiento de un proyecto particular que a veces no hay plata con las cuotas ordinarias, pero que a veces los vecinos, vecinas pueden sentir como algo más sentido y que puede generar movilización de recursos para financiar, no sé, una remodelación de la sede, una celebración puntual, etc. Bueno, y acá están todas las donaciones que les pueden realizar, los bienes muebles e inmuebles que adquiere cualquier título. Acá por lo general se acostumbra a tener el comodato de una sede, ya sea facilitada por el Ministerio de Bienes Nacionales, por la propia municipalidad. Las rentas que obtengan de centros comunitarios, talleres artesanales, que eso es lo que más se ocupa, el arriendo de la Junta de Vecinos, o el arriendo de las canchas, etcétera, como una fuente de financiamiento más allá de las cuotas de sus propios socios. Pueden realizar otras actividades como rifas, fiestas sociales y cualquier tipo de actividad de financiamiento. Pueden tener subvenciones. Acá por lo general todas las municipalidades tienen fondos municipales respecto a los cuales o tienen una política de distribución ya asignada o se concursa a los mismos, ya sea para proyectos en particular o proyectos de desarrollo, ahí depende del municipio. Es una cuestión que pueden pelear contra la autoridad municipal.
de ver cómo se va a financiar a las juntas de vecinos, por ejemplo, sin estos concursos que muchas veces benefician las redes clientelares. Entonces, por ejemplo, una política de financiamiento objetiva, que esté basada en la cantidad de actividades que desarrollan, a la cantidad de miembros activos que tienen, podría ser una forma en que reciban recursos municipales, pero no se vean obligados a andar a los ritmos del propio municipio. Eso, las funciones de las juntas de vecinos yo creo que ya están más familiarizados, pero dicen relación con la representación de los vecinos ante las autoridades, aportar elementos de juicio, proposiciones que sirvan para la toma de decisiones en el Consejo Municipal, gestionar la solución o asunto problemas que afectan a la unidad vecinal, colaborar con las autoridades comunales, y luego otras actividades que también son propias de la actividad de las juntas de vecinos. Yo diría acá no hay tanta restricción, salvo esa prohibición política, la junta de vecinos puede realizar cualquier tipo de actividad que quiera desarrollar en su territorio. Hay distintas formas jurídicas de hacerlo porque hay un problema respecto a las actividades productivas que lo voy a ver al final. Luego están los elementos de los estatutos. Los estatutos, imagínense que es la constitución de la junta de vecinos, donde tiene que tener toda la información, es un documento autosuficiente, es decir, alguien que lo revisa tiene que entender todos los elementos de esa junta de vecinos. No puede haber resoluciones importantes que estén por fuera de los estatutos. Por eso se le da tanto énfasis a los estatutos, porque son las reglas del juego bajo las cuales le da vida a la organización. Por eso cada vez que una materia importante requiere una reforma de estatutos, porque está afectando el funcionamiento, la estructura de la organización. Entonces los estatutos son la hoja de ruta como de la construcción dura de la organización. Y ahí está desde el nombre y el domicilio, los objetivos que va a tener, los derechos y obligaciones de sus integrantes y dirigentes, causales de exclusión, órganos de administración y control, más sus atribuciones, tipo y número de asambleas que se realizarán durante el año, el quórum para sesionar, normas sobre administración patrimonial, forma de fijar las cuotas ordinarias, forma de liquidación y destino de los bienes en caso de disolución, procedimientos de incorporación en la unión comunal, de juntas de vecinos, establecimientos de la comisión electoral en casos de elecciones. Entonces, si se ven, los estatutos pueden modificar todo lo que establece la ley, salvo quórum, por ejemplo, para destituir a su propia directiva. Pero en general ustedes con los estatutos pueden dotarse lo que quieran. Supongamos que quieren tener comisiones deportivas, de juventud, de niñas y niños y adolescentes, pueden hacerlo a través de sus estatutos. Pueden generar comités de lo que se les dé la gana, reconocido por sus propios estatutos, con responsabilidades claras, incluso con mecanismos de elección subsidiaria. El número de sesiones que van a realizar pueden autoobligarse a funcionar una vez al mes y establecer, por ejemplo, que el día de funcionamiento va a ser, no sé, el primer sábado de cada mes tiene que haber una asamblea de carácter ordinario, a celebrarse, no sé, en la sede de la Junta de Vecinos, excepcionalmente de forma virtual. Entonces podrían establecer patrones de funcionamiento. Por lo general, no se acostumbra a establecer, son muy pocos los casos donde alguien contempla en sus estatutos obligaciones distintas a las legales, porque eso implica una dinámica de funcionamiento más exigente, que puede generar responsabilidad para sus miembros, sobre todo para aquellos que están a cargo de desarrollar determinadas labores. No es necesario para tener una práctica de funcionamiento distinta que lo consagren en los estatutos. O sea, ustedes perfectamente podrían crear todos los comités que quieran, tenerlos funcionando, sin necesidad de que pasen por los estatutos. Pero lo ideal es que este modelo de organización se permita proyectar en el tiempo, y la institucionalización es parte de eso, que no dependa solo de las voluntades de personas, sino que una dinámica de funcionamiento que trascienda a las propias personas. Entonces, por eso se busca muchas veces que estos procesos se cristalicen en nuevos estatutos, pero no es una cuestión necesaria. Así que, como ven, son muchas las materias que se permite reformar a través de los cambios de estatutos. Ya. Esto es importante que para modificar los estatutos tienen que convocar una asamblea especialmente para modificar los estatutos y requiere la mayoría absoluta de los asociados. Y luego tienen que certificarlo ante el secretario municipal respectivo. Eso es como son los trámites. No tiene mucha complejidad, tienen que pasarlo por escrito las modificaciones que quieren realizar y esas tienen que ser visadas por el secretario municipal, quien es luego el que da cuenta al registro civil y al registro que tienen de fundaciones sin fines de lucro
entre las cuales se incluyen las juntas de vecinos. Esto termino. Desafíos de las organizaciones comunitarias. Yo diría que acá hay un gran déficit respecto a que las organizaciones territoriales en la base, es decir, por ejemplo, cuando hablamos junta de vecinos, la unidad vecinal, no tienen muchas competencias, no están bien estructuradas, están sumamente fragmentadas. En algún momento, cuando se dio origen, la idea era que cada unidad vecinal del país tuviera una representación de carácter territorial. Eso no se da al día de hoy, y lo que vemos es que en realidad está muy fragmentada la situación. Y en algunos lados ni siquiera existe fragmentación porque no hay organización de carácter territorial. Entonces, recobrar un poco el funcionamiento de la unidad vecinal, más allá de que uno pueda cambiar los límites actuales a través del Plan Comunal de Desarrollo, es un elemento importante, porque eso implica algún grado de control respecto al territorio que se habita, que es la unidad mínima de encuentro de las personas. Por otro lado, aumentar las facultades de organización de las juntas de vecinos. Lo que vimos fueron principalmente la forma en cómo se responde a las necesidades vecinales, todavía desde una perspectiva gremializada. Pero uno podría decir, oye, las juntas de vecinos podrían tener un rol mucho más activo en la dinámica de construcción de poder popular. Y cuando uno habla de poder popular no significa simplemente facultades de administración, sino también de producción, a lo menos hacerse cargo de unas dimensiones administrativas de la vida o de satisfacer necesidades de las comunidades. Entonces, un área que se está, yo diría, en ascendente desarrollo, con gérmenes que andan dando vuelta por ahí, pero, por ejemplo, cooperativas de trabajo, perfectamente podrían constituirlas las juntas de vecinos. Hoy día, como junta de vecinos, no pueden, o se discute si es que lo podrían hacer. Pero los mismos socios de la junta de vecinos pueden hacerlo sin ningún problema, como socios, como personas naturales. Entonces podría ser, para saltarnos la legalidad y no esperar a que el Congreso nos cambie la ley, perfectamente desde la Junta de Vecinos se podría impulsar un proceso de cooperativa, de cualquiera de estas, de trabajo, de vivienda, de consumo, de ahorro de crédito, de educación, pero esto requiere, como les decía, ¿cuál es el sentido de constituir una cooperativa de derecho y no de hecho? La responsabilidad legal de quienes administran los recursos. Uno puede tener una cooperativa de hecho, hay muchos comprando juntos, cooperativas de consumo, pero se basan en la confianza. Y si algo nos enseñan en el derecho es evitar los conflictos. No es que desconfíe de quien administra, es solo quiero que existan reglas claras por si en algún momento se nos produce un problema de administración. Y creo que otro desafío también es el nuevo relacionamiento con la autoridad municipal. Abandonar un poco la lógica clientelar peticionista, que no está mal que se desarrolle bajo las lógicas actuales, porque muchas organizaciones se ven obligadas a eso para sobrevivir, pero que debiesen pensarse una dinámica distinta. Creo que la oportunidad que hablen estos consejos de la sociedad civil, aun cuando no tengan tantas facultades, es un instrumento que podría significar un nuevo relacionamiento con la autoridad municipal, si es que en la práctica se instala de esa forma. O sea, estos COSOC tienen la facultad de hasta convocar a plebiscitos, y que es una institución muy poco ocupada a nivel municipal. Uno puede plebiscitar muchas cosas a nivel municipal, que digan relación desde el plan regulador comunal hasta los planes de desarrollo comunal, iniciativas presupuestarias. Está esa facultad de plebiscitar. Hay plebiscitos contemplados por la ley orgánica de municipalidades que requieren un 10% de las personas que participaron en la última elección, que no es un requisito excesivo para una comunidad organizada, de convocar un plebiscito. La única restricción es que no se puede hacer en año electoral. Así que tendrían que pensar todo para el 2022-2023. Pero está esa facultad, y incluso el COSOC tiene facultades de convocar a plebiscitos, pero con un quórum de 2/3, que es excesivo. Pero está esa posibilidad también. Entonces creo que esas dinámicas de participación, democracia directa que se han venido planteando en el proceso constituyente podrían dar cuenta de lo que se podría realizar. Entonces yo diría, como una primera lección, y con esto termino, es que lo importante de constituir una personalidad jurídica, en tanto sea junta de vecinos, sea una organización de carácter funcional, es respecto al componente patrimonial. Eso es lo primero, porque uno podría tener una jurídica completamente autónoma,
pero que mantiene las reglas claras respecto a cómo se gastan los recursos. Así que lo otro ya viene dependiendo del tipo de organización. Así que eso es lo que les podría mencionar. Me extendí un poquito más, pero creo que permite redondear un poco más la presentación. Así que eso, muchas gracias por la invitación. Ok. Gracias Javier. Clarísima la presentación. Y vamos a ver que había algunas preguntas, algunas reflexiones en el orden que están apareciendo. Le pedimos, en el caso que las personas quieran no hacerlo a través del chat, quieran hacerlo directamente a cámara, presentarse en primer lugar, nombre y organización, y ser lo más breve posible para que todos podamos de alguna manera enriquecernos con las preguntas. Tú sí está, ¿no es cierto?, de Villa Olímpica, está pidiendo la palabra, y hay una, Fabiola, tiene una pregunta, Javier, directa, dice, ¿cómo puedo tener acceso a los estatutos de mi junta de vecinos? Y si es obligación que siempre estén a disposición de los vecinos. Eso pregunta Fabiola. Yo iría pidiéndoselo a la directiva. Tiene una obligación de responderles. Ya, pero supongamos que no responden y no los tienen digitalizados al secretario municipal. Puede ser un correo o formalmente a través de solicitud de transparencia. Ya. Solicitud de transparencia, ingresa a la página de la municipalidad, solicito los estatutos de la junta de vecinos, la individualizan, que está inscrita en el presente municipio. Ellos deberían tenerla porque ellos son depositarios. Eventualmente también se podría pedir al registro civil, pero creo que lo más fácil es pedírsela al secretario municipal. Perfecto. A ver, en orden, Tusi está pidiendo la palabra. Tusi, por favor. Okay. Hola, ¿me escuchan? Sí. Ya. Hola, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Tusi, presidente de la Junta de Vecinos Villa Olímpica y además integrante del COSOC. Hola, Javier, ¿cómo estás? Javier, mira, bastante interesante el conversatorio porque desde nuestras comunidades siempre nos hemos propuesto que las juntas de vecinos tengan mayor relevancia en temas de autonomía territorial y de poder territorial en general. Yo creo que igual la Villa Olímpica ha hecho un ejercicio bastante interesante al respecto. Pero como para trascender en este tema y para que exista un resguardo legal en el fondo, no sé si existe la posibilidad de, en el momento de las elecciones, conformar listas, ¿cachai? Cosa que hoy en día no se permite en los estatutos y tampoco en las juntas de vecinos. Yo no sé si eso se puede regularizar de alguna manera o si existe alguna posibilidad al respecto, porque eso da cierta legitimidad también y no caer siempre en el mismo caudillismo de solamente el directorio o de la mayoría sean electas en el fondo, sino que existan listas de representación territorial. Creo que es un ejercicio bastante interesante. Nosotros como Villa Olímpica igual hemos conformado varias organizaciones dentro de la Junta, amparadas de algún modo por la Junta de Vecinos Culturales, de abastecimiento, un montón de instancias, que legalmente igual no las hemos podido incluir en los estatutos por las mismas trabas y desde el municipio también cuando se presentan a la Secretaría Municipal. Bueno, ahora espero que cambie la situación, pero desde los municipios no aprueban mucho estas modificaciones estatutarias. El otro punto es cómo se le puede entregar un real poder popular que sea independiente de los municipios y sí, de los municipios y que lleguen recursos directos a los territorios, ¿cachai? Y que no tengan que pasar directamente por la municipalidad y para que no exista este tipo de, lo que bien tú mencionaste sobre el tema de las redes clientelares o asistencialistas, ¿cachai? Sino que se generen, no sé si hay federaciones de juntas de vecinos, porque hoy en día sí efectivamente contamos con la unión comunal, ¿ya? Y voy a ser súper sincera en ese sentido. Tenemos una unión comunal, tenemos un COSOC, pero que de verdad no sé si nos representa de alguna manera a los poderes populares que se quieren realizar en los territorios, ¿cachai? Yo no sé si en la nueva constitución tal vez se va a plantear este tema, ahí lo dejo abierto, pero igual deberían las juntas de vecinos tener mayor poder popular y más autónomo, ya que igual están bastante activas, por lo menos acá en Ñuñoa. Ok,
Le voy a pedir al resto de los contertulios y contertulias, por favor, que sean lo más breve posible para que toda la comunidad pueda hacer preguntas. Yo entiendo la necesidad de los contextos históricos y sociológicos, pero vamos al grano, por favor. Javier, si pudiéramos dar respuesta. Sí, son bastante interesantes los elementos que aporta Tusi. Bien, en general, yo diría que se puede problematizar la autonomía de la organización respecto al mecanismo de elección. En principio, claro, la elección es unipersonal, no se puede llevar listas. Mi pregunta es, ¿ustedes han realizado la reforma estatutaria y esa fue rechazada por el secretario municipal? ¿O no? La ley no lo permite, Javier. Es que, Según sí, entiendo. o sea, establece el mecanismo de elección. Lo establece en términos de cómo se elige el Unilateral, presidente. claro. Pero lo que yo voy es que también hay una cuota de autonomía respecto a la gestión de cualquier tipo de organización. Entonces creo que a lo menos, o sea, entendiendo la ley tal como está, no se permitiría. Pero uno podría problematizar, discutir respecto a la forma de organización que adquiere una junta de vecinos, en la medida que tenga un proceso que respete el voto secreto, que es como una de las garantías a nivel constitucional. Entonces, yo creo que a lo menos valdría la pena problematizarlo, entendiendo de que ahora la ley establece la forma en cómo se elige el presidente, pero yo diría que no atenta contra esa disposición buscar otro mecanismo de elección. No está una prohibición en la ley, y cuando no hay prohibición en la ley, a lo menos admite esa problematización. Ahora, lo más probable, por eso preguntaba si que lo habían hecho, es que el secretario municipal diga que no se puede. Sí, lo intentamos una vez. Lo objete. Lo objetó. Claro. Y ahí uno podría buscar otras vías recursivas respecto a su posición. Pero claro, o sea, acá el problema debiese ser a nivel legal que permita un mecanismo de elección que cumpla con determinados criterios y rompa efectivamente, como tú lo dices, con esa lógica caudillista y permita la autonomía territorial para elegir a su directiva. Eso es una reforma de carácter legal, más allá de las acciones jurídicas administrativas que uno podría realizar para problematizar. Y eso podría solucionarse a nivel constitucional, bajo una disposición, por ejemplo, que dijeran que estas organizaciones son autónomas en cuanto a la elección de sus autoridades, siempre que respeten, por ejemplo, el voto secreto. Aunque hasta eso uno podría problematizarlo, porque la lógica del sufragio universal, el voto secreto defiende de que no haya redes clientelares en la cual yo sé que está votando, por eso está el secreto de la votación, pero también limita algunas prácticas asamblearias, que es la proclamación en la asamblea de las principales candidaturas. Entonces, es un tema que hay que discutir, pero a nivel constitucional podría garantizarse la autonomía de las organizaciones en general, que esta protección de los cuerpos intermedios, pero bajo otra lógica, de organizaciones de base, comunitarias, y que éstas puedan elegir a los miembros como quieran, en términos de que cumplan con algunos criterios. Y respecto a lo otro de cómo fortalecer el financiamiento, yo diría, hay dos formas de financiamiento, las que vienen de las municipalidades y las que vienen por parte del Estado. Yo creo que ahí hay que tratar de establecer una reflexión en torno a cuántos fondos se necesitan, para qué se necesitan y cómo se obtienen esos fondos. Hoy día en la práctica operan mucho los concursos, y los concursos sabemos que hay mucha interferencia respecto a quién elige y quién determina, y eso fomenta las prácticas clientelares. Entonces, uno podría tratar de objetivizar un poco los criterios bajo los cuales se asignan recursos y también aportar recursos de carácter permanente, por parte del Estado, por parte de las municipalidades, porque son dos instituciones distintas en términos de desde dónde surgen esos recursos, más allá de que el Estado también financia las municipalidades. Entonces creo que ahí, como para mantener independencia, se podría buscar alguna lógica que permita sacar plata de distintos lados, pero con criterios objetivos y no bajo una lógica de mendigaje, sino que bajo una lógica de apoyo permanente a las organizaciones que cumplan con determinadas actividades también. Si sabemos que en estos casos tampoco la idea es que cada uno forme su junta de vecinos para poder recibir la plata por parte del Estado, que también a veces ocurre cuando se fomentan esas prácticas de financiamiento. Entonces creo que ahí hay que pensar un modelo por parte de las organizaciones, y con esto cierro, que la federación y confederaciones se permiten crear, o sea, más allá de la unión
comunal, que está arraigada en el territorio municipal, se pueden tener federaciones y confederaciones de juntas de vecinos. No hay ninguna limitación al respecto, solo que los estatutos autoricen primero a la junta de vecinos a constituirla, y luego de eso que haya un grupo de organizaciones que tenga la voluntad ya de federarse o incluso confederarse, y que desde ahí podrían partir bajo esta lógica de cómo también son capaces de constituir un sujeto que tenga una interlocución, no a nivel central, pero con una dimensión un poco mayor, que escape de la municipalidad, que es la lógica actual que permea a las juntas de vecinos. Entonces creo que esos son desafíos a considerar en términos prácticos. Una ley de presupuesto, que es la que se discute todos los años, podría tener una glosa que sea un programa de financiamiento particular de fortalecimiento de las juntas de vecinos. O sea, podría solucionarse a nivel central, destinar determinada cantidad de lucas con determinado propósito a determinadas instituciones. Ahí hay que pensar para qué sería esa plata, cuál sería el tipo de fortalecimiento que se desarrollaría, que creo que es como la contrapregunta. Ok, Javier, gracias. Mireya del Río tiene una pregunta. Sí, tengo hartas preguntas. Ese Ya es lo mi más breve, problema. señora Mireya. Ya, trataré de ser breve. Yo lo que encuentro es que las juntas de vecinos están planteando, y creo que no se plantea suficientemente, pero deben plantearse, temas constitucionales de digamos, cambios en la Constitución. Yo creo que las juntas de vecinos, igual que los sindicatos, y además tienen que ver con la misma problemática, tienen que ser el lugar de participación de la comunidad y de unidad de la comunidad para poder entregar la opinión, la fiscalización necesaria de parte de la comunidad al poder institucional, que es un poco el lugar de los sindicatos también. Es donde los obreros se pueden, o los trabajadores se pueden organizar para hacer ver sus reivindicaciones, su punto de vista de manera autónoma del patrón. Algo de eso tiene que ver la Junta de Vecinos también en su territorio. Y por esto que el paralelismo que hay en la Junta de Vecinos, como lo hay también en los sindicatos, es un tema importante. Es decir, es necesario llegar a obtener con la nueva Constitución de que dividir nos hace daño, de que tenemos que estar unidos y tiene que haber un lugar donde nos encontremos con diferentes opiniones para poder llegar a acuerdos que representen a la comunidad. Entonces, por eso yo creo tan importante que haya una sola junta de vecinos en una unidad vecinal y que ahí se junten todos los vecinos de todas las tendencias, que sea democrático. Por eso yo estoy totalmente, es decir, bastante de acuerdo, creo que hay que discutirlo, analizarlo, en que el partidismo, digamos, no debe ser una práctica, digamos, o debe trabajarse, digamos, dentro del funcionamiento de una junta de vecinos. De manera de que haya política real, que es política de unidad. Porque lo que nos falta, digamos, y lo que ha tratado de evitar la derecha históricamente es la unidad del pueblo. Nos ha dividido. Entonces, yo creo que ese es un gran tema constitucional. Nosotros tenemos que tener una herramienta de organización. Y en la herramienta de organización es el sindicato y es la junta de vecinos. No es, desgraciadamente, no es así. No es otro tipo de organización. Un centro cultural puede ser un grupo de amigos, que sean todos, qué sé yo, de un partido determinado. Ellos no representan al pueblo, representan un aspecto, un punto de vista, pero tiene que haber un lugar de la unidad. Y ese lugar de la unidad, de los acuerdos, de la representación, de la fiscalización, debe ser la Junta de Vecinos. Por eso yo creo que este tema es un tema constitucional importantísimo para poder justamente garantizar que lo que pase con la Constitución nueva se realice. Porque ¿quién va a fiscalizar realmente? ¿Qué va a tener opinión, digamos, con respecto a los grandes cambios políticos que se vienen para poderlo cuidar, además? Son los organismos del pueblo. Y esa organización del pueblo, por ahora, no se ve cómo se canaliza
digamos, su organización, su consolidación en buena forma. Yo creo que ahí hay un tema tremendamente importante que tiene que ver con el paralelismo, tiene que ver con la autonomía de estas organizaciones, su relación con la institucionalidad, porque sí tienen que tener financiamiento de la institucionalidad, ¿ah? Porque son necesarios para la democracia. Entonces yo creo que ahí hay un gran tema, digamos, ¿ah? Un gran tema político actual que las juntas de vecinos tenemos que trabajar en esto, como los sindicatos. Desgraciadamente somos muy pocos los representantes en la Convención Constitucional. Eso. Javier, ¿lo asumimos como una reflexión? ¿O tú quieres, Disculpa, Javier, tú quieres pero ojalá que nos desluce complementar? con lo que eso. No, bien breve, o sea, yo estoy de acuerdo con la necesidad de que esta disputa igual se va a dar a nivel constitucional, y la ventaja de la Constitución es que tiene una proyección programática normativa, es decir, si cambia la lógica de la forma en que se regulan estas unidades territoriales, tiene que cambiar también la ley. La ley no puede ser contraria a la Constitución. Y eso va a ser un proceso que va a quedar para el nuevo Parlamento, para el nuevo Congreso, pero va a tener que actualizar muchos elementos en muy corto plazo. Yo creo que eso, incluso en términos ya más técnicos, van a tener que disponerse normas transitorias, bajo las cuales también haya un mandato al legislador para corregir estas situaciones, y no sea simplemente cuando se les ocurra, sino que tengan un plazo para producir esta nueva ley. Entonces, yo concuerdo, la forma en cómo fueron conseguidas las juntas de vecinos era una por unidad vecinal. Entonces, Sí. la disputa está en constituir cuál es la unidad vecinal, pero tiene que ser una como espacio de encuentro, y creo que solo para problematizar más y poner un desafío, va a ser cómo se van a dar estos cabildos que van a mandatar a los constituyentes. Yo creo que yo estoy trabajando bastante en este tema, y creo que el desafío es ese, ¿de dónde sale el mandato? O sea, estamos todos de acuerdo en que los constituyentes tienen que estar mandatados, pero ¿quién elabora el mandato? ¿La reunión virtual de 40 personas, la reunión virtual de 200 personas, la asamblea territorial que convoca 20, la que convoca 100? ¿De dónde sale ese mandato en términos concretos? Más allá de un ethos programático común que uno podría decir si están las demandas del pueblo instaladas desde hace bastante tiempo. Pero creo que pensar esa unidad vecinal, por ejemplo, a propósito del debate constituyente, puede ser buen ejercicio de ver cuán capaces somos de desbordar la institucionalidad actual. El proceso constituyente en su reglamento, de hecho, yo estoy acompañando a algunos constituyentes desde el movimiento social constituyente, estamos dando la discusión respecto a algunos temas, de cómo va a consagrarse la participación popular en el proceso constituyente. Puede ser un buen ejercicio delimitar algunas unidades, por ejemplo, convocar una reflexión de la unidad vecinal, más allá de que existan distintas juntas de vecinos, incluso que no existan juntas de vecinos, que las organizaciones de un determinado territorio den la reflexión, inviten a todos los vecinos, se haga ese ejercicio de convocar, y que desde ahí puedan encontrarse. Si al final los sindicatos, las unidades territoriales, claro, hay diversidad respecto a los planteamientos políticos, no van a estar todos de acuerdo, porque no es un partido político. Por eso el partido político tiene el derecho a tener sus comunales, a tener su propia afiliación, su propio programa. Estas organizaciones de carácter un poco más funcional representan intereses. En el caso de las juntas de vecinos, intereses principalmente arraigados en el territorio. En el caso de los sindicatos, intereses de clase, principalmente por la función productiva que desarrollan. Entonces creo que ahí hay que tratar de ver cómo se va configurando una unidad territorial que permita al menos dar el debate. Puede que ni siquiera saquen conclusiones, porque estén muy diversas las opiniones, puede que sí, pero a lo menos hacer ese ejercicio puede permitirnos prefigurar cuáles son las unidades y cómo pudiese funcionar, y también de forma autónoma. Porque lo que está demostrado que suele fracasar es cuando viene el desarrollo por fuera de la práctica de las propias comunidades. Eso por lo general fracasa, aun cuando esté muy bien diseñado en el papel, si es que no tiene arraigo a las lógicas y prácticas de la comunidad, es difícil que logre implementarse. Ejemplo de eso yo diría la atención con las comunas en Venezuela. Es una experiencia bastante interesante que tiene como esta lógica de una por unidad territorial, pero que viene por fuera, pero recoge algunas prácticas, organizaciones que ya existían, y ahí ha sido fácil desarrollar procesos productivos, asamblearios, potentes, de poder popular real, pero en otros lados donde no existía o existían otras lógicas, ha sido más difícil hacer encajar esa estructura legal con prácticas que se tenían dentro de las comunidades.
Entonces creo que ahí hay un desafío de cómo se busca esta unidad en algunos espacios, pero también se permite la diversidad organizacional. Entonces ahí hay que pensar como cuál es la unidad territorial de espacio de encuentro de todas y todos, de todes, y cuáles son aquellos espacios de mayor afinidad que pueden existir en un territorio. Entonces ahí solo participan aquellos que tengan interés en determinadas cuestiones, que puede tener algún vínculo, alguna relación presupuestaria también, pero que nos permite esta convivencia al interior de los territorios. Eso. Ok, Javier. Voy a tirar una pregunta entre medio de ir dando la palabra, para ir un poco alternando. Dice, ¿qué organismo, Javier, fiscaliza la Junta de Vecinos y a quién se le puede recurrir si una directiva, ¿no es cierto?, está realizando malas prácticas? Las juntas de vecinos son parte de lo que se conocen como estos cuerpos intermedios, que tienen autonomía. Entonces hay algunas exigencias de carácter legal, por ejemplo, la vigencia de la directiva, que tiene que cumplirse con determinados requisitos para que se entienda vigente y pueda tomar decisiones a nombre de la Junta de Vecinos, pero los principales fiscalizadores son los propios socios y socias. Y diría, ese es el gran fiscalizador de las juntas de vecinos. Tienen facultades incluso legales de hacer valer el auxilio de la fuerza pública y de los juzgados policiales locales cuando, por ejemplo, el presidente no quiere entregar el mandato. Tienen hasta esas facultades los propios socios, en la medida que celebren las asambleas los términos establecidos por su estatuto. Entonces yo diría, ese es el gran fiscalizador. Luego, como un órgano parafiscalizador que permite aportar información, es el municipio. Pero el municipio no puede intervenir en las juntas de vecinos. Solo maneja información, puede decirles cuánta plata se le ha entregado, dónde tienen la sede, los estatutos, las gestiones que ha hecho el presidente de la Junta de Vecinos para con el municipio, pero no tiene derecho a fiscalizar, a exigirle hacer elecciones. Ese derecho solo lo tienen los socios. Ok. Heidi había pedido la palabra. Heidi, ¿estás por ahí? Sí, hola, buenos días a todos. Mi pregunta es bien concreta. Una de las cosas que se señala es que muchas de las decisiones que tiene que tomar la Junta de Vecinos tiene que tener ciertos quórum en relación al número de socios. El problema que siempre se encuentra cuando las juntas de vecinos que se han podido democratizar y han logrado recuperar los libros de socio es con son tomos, digamos, de socios muy añosos. Y la verdad es que para poder, añosos me refiero en términos, digamos, de muchos años, digamos, como que figuran como socios. Y la única forma, digamos, de poder ir a las directivas que le permita ir actualizando es comprobando, digamos, si los socios han fallecido o han cambiado de domicilio. Pero para obtener esa información, nosotros no tenemos la posibilidad de tener un cruce directo con el registro civil y solamente se puede obtener la información ya sea por conocimientos de algunos socios o porque alguna persona que haya participado activamente tenga conciencia de eso y lo informe antes de, o sea, a la organización. Mi pregunta bien concreta es, ¿cuál es la posibilidad, digamos, de manera rápida de que las juntas de vecinos puedan tener actualizados sus números de socios? Porque caemos siempre en el error de invitar a los vecinos a inscribirse, pero no darles a conocer cuál es la responsabilidad o el problema que va a provocar su inscripción si no participa. Eso por una parte, y la otra pregunta es en relación a que se plantea que los municipios tienen que otorgar las facilidades para que las organizaciones tengan sedes para funcionar. Pero esto no es una obligación. Y sin embargo, nosotros sabemos que sí dentro de nuestra comuna existen los suficientes locales como para poder dotar a las organizaciones para tener las juntas de vecinos. Al igual que poder tener el comodato pasa a ser una labor titánica que debo reconocer que mi junta de vecinos sí lo ha logrado. Esas son mis dos preguntas. Heidi, recordarle antes de que responda Jaime que se presenten, ¿ya? Importante que nos vayamos viendo y ojalá los que pudieran estar con cámara también para que nos vayamos reconociendo las caritas y que se presenten de qué organización son parte. Ya. Heidi Valenzuela, Junta de Vecinos 20 Parque Juan 23. Ok, yo lo dije al principio. Ya, Javier.
Sí. Mira, acá hay una tensión entre dos derechos, como el derecho de la Junta de Vecinos a tener información sobre sus socios, pero también la protección de datos privados. Entonces, por eso no se permite que el registro civil facilite una base de datos. Yo diría, es inconstitucional que lo haga. No podría. Ahora sí, la facultad que tienen, y eso va a implicar una dinámica de funcionamiento distinta, es solicitarle mayor información a los socios una vez que se afilian. Ustedes tienen ese derecho a pedir información de contacto telefónico, correo electrónico. Yo creo que ahora es difícil que la gente cambie de teléfono y de correo electrónico, pero incluso podrían pedir un segundo contacto para que ustedes puedan mantener el registro de los socios actualizado. Ahora se permite, uno lo puede tener incluso digitalizado. Todos los documentos podrían digitalizarse y tener una base de datos bastante rápida, cuestión de que puedan pegar un llamado y saber si es que tienen domicilio o no, y sacarlos. También ustedes en los estatutos pueden establecer las formas de ponerle fin a la asociación del socio, si no cumple con determinadas responsabilidades. Incluso uno podría hacerlo de pleno derecho. Término, si no cumple, que se le establezca un mecanismo de reclamación al socio, una notificación al domicilio que da al momento de la inscripción. Entonces ustedes perfectamente podrían tener un procedimiento que, si es que no asiste a las últimas 3 reuniones sin justificación, o a las últimas 5, 6, se le cursa carta y un procedimiento de destitución nomás. Tienen la obligación de domiciliar. Ahí, por ejemplo, para que sea bien legal y no tengan después los problemas de que le reclamen, que lo sacaron vulnerando su derecho a asociación, es que tienen que tener un procedimiento claro de desafiliación. Por lo general, acá lo que manda es la carta certificada, que vale plata, pero no vale tanto. La carta certificada es comprobante de que ustedes lo notificaron. Entonces, perfectamente podrían establecer de que determinadas faltas de no pago de la cuota ordinaria, de no asistencia a reuniones, activa el procedimiento de desafiliación en la cual ustedes lo notifican de que está en este proceso y de que si esa persona no hace valer sus derechos y una explicación razonable que va a ser sometida a la directiva, se entiende por destituida. Entonces podrían tener un procedimiento que les permita rápidamente deshacerse de socios, pero también incentivar a que otros entren y ustedes mantener el control. El problema de eso es con las instituciones que llevan muchos años y lamentablemente no hay vía rápida, van a tener que hacer la pega no más lenta de agarrar el libro de socio y revisar socio a socio. Yo diría como, por ahí preguntaban también, tienen derecho a acceder al libro de socio. No llevárselo para la casa, pero sí de revisarlo en la sede de la Junta de Vecinos y poder darle un vistazo. Yo creo que ahora que ya es más costumbre, debiesen tener una lógica de una política de modernización y digitalización de todos estos registros. Y ya no hay ninguna razón para que estos registros estén a disposición digital en un Google Drive o en la página web de la propia Junta de Vecinos. De hecho, ahí también está la obligación de actualizar esa información. Eso es de modificaciones del 2019 que se realizaron. Así que eso podría establecerse como una práctica para solucionar este problema, quizá no corregir los problemas que ya hay, pero para que a futuro no vuelva a ocurrir. Ok. Lorena había pedido la palabra. Se identifica, por favor, preséntese, Lorena. Lorena de las Mercedes, Junta de Vecinos 20, Juan 23. Oiga, 3 cosas súper cortitas. Mira, la primera, retomar un tema que tú dijiste respecto de los estatutos, que quedó como la idea de que como que el estatuto, nosotros podíamos determinar muchas cosas, y a lo mejor se entendió así, pero nosotros tenemos un cierto marco en la legislación vigente, ¿ya? Y en eso nos tenemos que fijar, y en eso te puede servir, Tusi, el tema de los verbos. Hay algunos que dicen deberá, otros dicen podrá. Entonces, cuando sea facultativo, como decía Javier, ¿ya? No está impidiendo algo, ¿ya? En cambio que hay otros que sí nos tenemos que mantener dentro del marco de la ley y que estatutariamente no lo podemos generar libremente. Y eso nos puede servir también para reflexionar si nos conviene en este minuto cambiar los estatutos, porque como decía en el chat, en la bajada de la nueva constitución
nos va a poner otro marco legal respecto de las juntas de vecinos. Bueno, eso esperamos, que va, por lo menos por lo que yo he visto, que la mayoría de los constituyentes van en la línea de la participación, e incluso algunos de la democracia directa, y la gran mayoría de la vinculación de la participación ciudadana. Entonces, sí o sí, vamos a tener una ley distinta, ¿ya?, de aquí a 3 años, ¿ya?, que nos va a regir como juntas de vecinos. Y eso incluido lo que sean los estatutos, los reglamentos, etc. Lo otro, recordar que lo que no tengamos en el estatuto y que nos pueda servir de la ley es subsidiario. Es decir, si no está en el estatuto y tenemos alguna norma de la ley que nos sirva, la podemos aplicar, ¿ya? Y lo tercero, que cuando Javier se refería a este quórum del 25%, tiene que ver con que en el artículo 40 nos dice con cuánta gente tenemos que formar una junta de vecinos. Y eso tiene que ver con el número de habitantes, ¿ya? Y aunque no tenemos derecho al registro civil, por razones que decía Javier, el derecho a la privacidad y todo, pero sí podemos exigir el tema de de los censos, de las cosas que tengan que ver con números grandes, así como no identificando individualidades, sino que con porcentajes, con cantidades, con géneros, etc. ¿Ya? Y lo último, que es muy interesante lo que dice Javier en términos a problematizar. A veces creemos que cuando, por ejemplo, el secretario rechaza algo, es como la palabra divina. Y la verdad que a veces en las municipalidades los secretarios también se equivocan. Por tanto, si ellos te objetaron eso, decirle bajo qué artículo, en qué razones, o verificar la resolución que te dieron, las razones, y eso se puede alegar, ¿ya? Entonces, siempre cuando les digan que no en las municipalidades, el fundamento legal es el que corresponde. Ninguna decisión puede ser arbitraria y no fundada. Eso nomás. Y ya. ¿Algo que comentar, Javier, o seguimos con la siguiente pregunta? No, de acuerdo con lo que plantea Lorena, sobre todo también respecto a una pregunta al quórum que se me fue a responder. Claro, esos quórums no pueden ser modificados el de censura hacia abajo. Así que hay algunos quórum mínimos que no van a poder bajarse para el funcionamiento y que tienen la obligación legal de mantener. En la lógica esta de la estructura mínima que establecía Lorena, eso es efectivo. Los estatutos principalmente son modificables en aquellas materias que les permiten un funcionamiento más laxo, pero no eliminando algunas cuestiones consagradas en la ley como parte vital de la estructura de la Junta de Vecinos. Entonces, el margen es principalmente para aquellas materias no contempladas en la ley y que son las que permiten principalmente la acción de la Junta de Vecinos, que no solamente están como estructura, sino que tienen una funcionalidad asociada. Respecto a la recursiva, claro, hay distintos recursos que se pueden presentar. Está, por ejemplo, el recurso clásico en materia administrativa, la reposición con subsidio, con apelación al jerárquico, que en este caso sería el alcalde. Entonces, si ustedes reciben una resolución que les dice que no, y ustedes están desconformes con el razonamiento realizado por el secretario municipal, tienen un plazo de 5 días para interponer un recurso de reposición con apelación jerárquica, e incluso también ahí se podría ver, yo diría que la reposición con apelación al alcalde es la más efectiva, pero también hay otra que se ocupa bastante poco, que podría servir para problematizar algunos elementos mayores, que es la reclamación de ilegalidad. La reclamación de ilegalidad respecto a la municipalidad se presenta ante el alcalde por una decisión de cualquier funcionario municipal, el que tiene un 30 días de plazo para responder, y si no responde, se puede llevar a la Corte de Apelaciones, similar al recurso de protección, pero en este caso ocupamos la vía recursiva contemplada por la ley, porque también podría decirle que se puede presentar un recurso de protección. Por lo general las Cortes tratan de que se ocupen los instrumentos que establece la propia ley para recurrir.
Entonces yo diría, si es que tienen algún caso así, por último, litigación estratégica, ir a probar suerte a tribunales. Si el alcalde dice que no, por lo menos preguntemos al tribunal si es que se respeta ese manejo mayor. Así que eso es lo que les podría comentar. Ok. Javier, antes de darle la palabra a Isabel Sánchez, que la había solicitado, hay una reiteración respecto a las elecciones que ya están vencidas, una incluso bastante vencida del año 2017, hay otras que podrían haber vencido el 2020, el 2021. ¿Hay algo que otorga el estado de excepción para que se proyecten en el tiempo? ¿Cómo es tu visión ahí? Se aprobó una ley en específico que la extiende hasta 90 días después de terminado el estado de excepción. Así que ahora hay que contar los 90 días después de septiembre. Todas esas Correcto. autoridades que vencían su mandato durante el estado de excepción o 3 meses antes, se proyectan, siguen vigentes esas dirigencias. Es algo similar a lo que ocurrió con los sindicatos. Porque no hay ministro de fe en la práctica, ese es el problema. Hay problemas con los ministros de fe para varias materias. Creo que por ahí va a haber que plantearlo, porque por ejemplo no están ni siquiera certificando constitución de nuevas organizaciones. Entonces es bastante problemático. Correcto. Isabel Sánchez, ¿tú habías pedido la palabra? Sí, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Isabel Sánchez, soy presidenta de la Junta de Vecinos número 15, Parque del Deporte de Ñuñoa. Muchas gracias, Javier, y por la presentación. Me disculpo primero si mis preguntas ya fueron expuestas porque entré tarde, ¿ya? Pero me voy a permitir señalarlas de todas maneras. Lo primero respecto, bueno, una reflexión, modificar los estatutos aquí en Ñuñoa, por lo menos hasta bajo estos últimos gobiernos locales, ha sido un parto. A nosotros nos tocó hacerlo por cosas menores para poder actualizarlo, somos una junta de vecinos antigua y se demoró meses, en realidad de un año para otro logramos después de muchas presiones. Pero eso es solamente para señalarlo, y todo lo que tiene que ver con irse con temas legales también representan un costo para las organizaciones y para los propios vecinos que a veces salen de nuestros bolsillos, porque no hay cómo sustentar una reclamación si es que uno tiene que recurrir a abogados y cosas por el estilo. Eso lo hemos vivido. Pero mi pregunta va respecto a un punto que se habla sobre el proselitismo político en las juntas de vecinos. Esa frase o esa palabra, digamos, de alguna manera, y quisiera saber tu opinión respecto de eso, porque una cosa es el, entre comillas, apoliticismo o el tema político partidario, y otra cosa es hacer política, digamos, en estas organizaciones que representan a la comunidad. Entonces, si uno desea hacer de la Junta de Vecinos una instancia de democracia y pluralismo, a veces somos tildados de estar haciendo proselitismo. Entonces, tenemos que buscar mecanismos como para hacer que las personas se manifiesten, o como lo que pasó en estas elecciones, representar posiciones, miradas y candidatos para que la comunidad se informe. Entonces, es muy difícil. Entonces, mi pregunta va, bueno, yo confío también en que haya un cambio, digamos, en el sentido de las juntas de vecinos respecto a la democracia, que allí debe ser esa instancia, pero el día de hoy, hasta que se modifique esto, ¿hasta dónde se produce conflicto con la ley en la medida que uno realice actividades que, por ejemplo, como las que tenemos hoy día, un momento tan importante de cambio de autoridades y cosas por el estilo? Esa es la primera pregunta, tenía 4, pero voy a hacer 2 nomás. Y la segunda, respecto del COSOC, ¿se visualiza o existe, tal vez en mi ignorancia, digamos, la posibilidad de modificar estructura, o depende solamente del municipio el cambio de estructura del COSOC? Porque hoy día en los COSOC, salvo tremendas excepciones como nuestra comisión de obras, que quiero saludar hoy día además, pero el COSOC está constituido a veces por una gran cantidad de pequeños organismos que ni siquiera existen, que tienen un presidente y que son
parte del apoyo clientelar que tiene a veces algunas municipalidades. Entonces, ¿cómo se modifica, digamos, esa estructura del COSOC para hacerlo realmente, asegurar que ahí estemos representados de la manera más amplia todas las organizaciones? Esa es la segunda, Jaime, y hasta ahí nomás me quedo para no quitar más tiempo. Gracias. Adelante, Javier. Respecto al COSOC, claro, siempre hay organizaciones fantasmas. O sea, yo les diría, lamentablemente se pueden crear organizaciones fantasmas de forma muy fácil, sobre todo si es que se cuenta con la venia de los secretarios municipales. Basta 15 personas y pueden constituir cualquiera de estas organizaciones funcionales que les comentaba al principio, y no habría razón para negarles su participación en el Consejo de Sociedad Civil. Entonces ese es un problema que ocurre. Por ejemplo, se da en todos lados, sí, es un problema de práctica. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Derechos Humanos también tiene un Consejo de Sociedad Civil y varias organizaciones que uno no sabe que existen, pero son defensoras de derechos humanos que votan luego por los consejeros. Entonces, esa práctica, en la medida que se respeta la autonomía de las personas a asociarse, la autoridad no puede exigirla más allá de lo establecido por la ley. Entonces, creo que ahí alguna forma de subsanarlo sería exigirle las memorias de las organizaciones, como cuáles son las actividades que realizaron durante el año, pero eso igual lo pueden inventar si es que crearon estas asociaciones instrumentales. Se pueden inventar un par de actividades para efectos de justificar la existencia. Así que diría que eso es complejo, pero lo que se puede incentivar es crear más organizaciones reales que funcionen y que disputen esos espacios para de alguna forma intentar darle conducción. Creo que ahí hay bastante creatividad que se puede dar de municipio a municipio, porque la ley orgánica constitucional de municipalidad establece la figura y algunas facultades que tiene, pero tienen autonomía respecto a las dinámicas propias de funcionamiento que quieran dotarse. Y respecto a la primera pregunta se me fue, ¿en qué tema era? Sobre la participación política. Sí. Mire, la diría... palabra proselitismo, Javier, que dice la ley, sí, cómo hacer posible que nosotros podamos ser, digamos, pluralistas, democráticos, pero poder intervenir en este tema. Mire, acá ocurre algo similar a lo que pasa con los sindicatos. A ver. Primero, es difícil sancionar a alguien por hacer proselitismo. Supongamos que alguien lo hace. ¿Cuál es el mecanismo de sanción que van a adoptar los socios? Tendrían que reclamar todo, promover una moción de censura que finalmente termine sancionándolo. Yo diría lo recomendable bajo la legislación actual es no proclamar candidaturas desde la Junta de Vecinos como formal. O sea, decir, la Junta de Vecinos apoya a Daniel Jadwe, apoya a Gabriel Boric, apoya a Sichel, no sé, a Desbordes. Eso ya es como evidentemente proselitismo. Pero si organizan un debate, yo diría que es una actividad política informativa. Creo que ese límite se puede ocupar a favor, porque no hay nada que lo sancione en concreto. Entonces, en la medida que ustedes no proclamen a nadie y pongan la información a disposición de las vecinas y vecinos, creo que también cumplen con un deber que es informar a su comunidad. Ahora, lo más, por ejemplo, supongamos en este escenario que informen sobre la primaria de Apruebo Dignidad, pero no sobre la de Chile Vamos, ya podría ser un poco más controversial. Pero también podrían decir, ¿sabes qué? Acá hay una identidad en torno a los principios que ha trabajado la Junta de Vecinos. Por tanto, estamos llamando a que se informen sobre aquellas alternativas que promueven los principios que hemos desarrollado como Junta de Vecinos. Yo diría ahí hay un limbo, que podrían tener algún reproche, pero en términos de sanción práctica no lo van a tener. Por tanto, la politización en esos términos, yo creo que es posible dentro de una junta de vecinos, y si lo quieren hacer, tienen el derecho a hacerlo. Total, después habría que reclamar, nomás en caso de que los quieran sancionar o les impongan alguna medida por haber realizado eso. Pero en este caso es más fácil pedir perdón que pedir permiso. Así es. Bueno, tenemos un contrato con Javier de cerrar a las 12:30, nos falta un minuto, pero acá me gustaría compartir con ustedes, Roberto Mondaca dice, como Junta de Vecinos 15 sufrimos la discriminación, el maltrato de parte del municipio, que nos puso todo tipo de obstáculos para poder llamar a elecciones democráticas participativas.
chanfle. No sé si Roberto quiere ampliarlo o transformarlo en pregunta eso. Hola, gracias. Soy Roberto Mondaca. Roberto, participo en la Junta de Vecinos 15 y también soy miembro de la organización funcional Barrio Suárez Mujica. No, yo bien corto, a nosotros fue muy difícil poder consolidar nuestra Junta de Vecinos porque previamente estaba a cargo una sola persona que hacía de presidente, secretario, tesorero por muchos años, y nosotros asumimos que muchos de los proyectos que él hacía junto con los encargados de la Junta de Vecinos nunca dio cuenta. Había muchos problemas de funcionamiento con esa Junta de Vecinos, y debido al asedio inmobiliario nosotros nos organizamos para poder retomar la Junta de Vecinos, que fuera nuestra herramienta, digamos, a través de la cual nosotros pudiéramos canalizar todas nuestras inquietudes. Pero fuimos víctimas de una serie de obstáculos de parte del encargado, ¿cierto? La municipalidad, un señor de apellido León, creo que es Ponce de León. Incluso una vez que nosotros hicimos la elección, seguimos recibiendo, digamos, ataques del municipio, y etcétera. Isabel puede contar con más detalles, digamos, todos los problemas, pero fueron muchos y pasó más de un año hasta que pudimos consolidarnos. Entonces nosotros también como Junta de Vecinos, la pregunta es, para no alargar, a don Javier, ¿qué podemos hacer nosotros como juntas de vecinos cuando nos encontramos con escollos como los que nos puso a nosotros el municipio? Y que en vez de darle fluidez, ¿cierto?, al trabajo de la comunidad, en las juntas de vecinos, ellos ponen la barrera por un tema ideológico, probablemente porque el señor que estaba antes era de Renovación Nacional, del mismo partido que era el alcalde en ese momento determinado. Perdón, Jaime, y agregar a lo que dice Roberto, y que nos sigue poniendo el municipio, porque para pedir certificados, para pedir documentación, es que realmente hay que hacer mucha gestión. O sea, realmente tenemos un asedio por haber hecho ese proceso democrático. Eso. Javier, aquí hay un comentario de la Junta de Vecinos 20, dice: en estado de excepción, ¿cómo se rige lo de las asambleas de socios? ¿Qué pasa con la comisión revisora de cuentas que se elige anualmente y no ha podido ser elegido porque obviamente no hay asamblea presencial? ¿Cómo se resuelve eso, Javier? Uf, ahí está difícil porque no está normado. Lo único que hay es una extensión de vigencia de todos los órganos, pero para la constitución de los que ya no están nombrados es más complicado constituirlo. Uno podría decir que pueden intentar realizar una asamblea por Zoom y tratar de nombrarlo. No hay una prohibición respecto a aquello, y se entiende que por las normas de excepcionalidad, aun cuando no esté regulado en los estatutos, eventualmente podría realizarse. Hasta el Congreso lo hizo al principio, antes de tener la aprobación de la ley, así que lo haga una junta de vecinos con los recuerdos correspondientes, no debería haber problemas. Ahora podría haber problemas si es que hay bandos enfrentados y luego se producen impugnaciones. Pero por lo general, en la práctica nadie, como decía, sale muy caro pagarle al abogado para reclamar. Así que por lo general no pasa a mayores. Mira, respecto a las dudas, a ver, nosotros tenemos la disposición ahora que creamos este proyecto de la Defensoría Popular de las Comunidades de acompañarles en esos procesos si es que ustedes lo necesitan. Nosotros funcionamos con la máxima de cada quien según sus capacidades y a cada quien según sus necesidades. No va a ser un obstáculo que no tengan las lucas para financiar y no van a tener una peor o mejor defensa porque paguen más o paguen menos. Nosotros funcionamos bajo la lógica de aporte, entonces después de un proceso, si es que quieren realizar un aporte, pueden realizarlo, pero no vamos a dejar de presentar todas las acciones judiciales en caso de que las necesiten, porque no tengan los recursos suficientes. Así que cuenten con eso. Ahí la Paula tiene mi número, que le voy a dejar para que lo puedan solicitar, y además hay Christopher, quien también es parte del equipo, va a poner el correo electrónico por si quieren enviarnos la sugerencia, y ahí yo les diría, para que no nos vayamos en preguntas tan específicas,
Si es que luego quieren revisar una situación concreta, agendemos una reunión. Si en la medida que podamos hacerlo, podemos ver algunos temas de detalle que tengan y que requieren. Por lo general, igual acá, en este taller estamos respondiendo a dudas generales, dando un marco. Pero siempre en estos casos hay que revisar la documentación pertinente y nunca una respuesta tan es sí o no, salvo que sean preguntas de carácter legal. Entonces, bajo esa lógica, ahí vamos a dejar el correo a disposición para que ustedes puedan realizar las preguntas que quieran y podemos incluso tener reuniones de trabajo si así lo estiman pertinentes. Así que no hay problema en aquello. Y en particular, supongamos que hay funcionarios que hacen mal la pega, hay distintas acciones que se pueden hacer. Va a depender qué tan terco sea el funcionario. O sea, a veces elaborando una carta al superior jerárquico y acusándolo de abandono de deberes o de mala realización de sus funciones, se soluciona el problema. Y no hay más vueltas que darle. Con una carta bien firmada, bien escrita, donde se mencione la facultad y se solicita un sumario, por ejemplo, pasan miedo los funcionarios. O sea, la generalidad, yo les diría el 90%. Si es que su jefe recibe una carta donde ustedes piden un sumario denunciando detalladamente la situación e incluso realizando la imputación concreta de la falta a sus deberes funcionarios, de cumplir con probidad, con eficacia, eficiencia sus labores profesionales, que hay el comodín del Estatuto Administrativo, artículo 61, número C. Yo defiendo trabajadores, por eso todo el tiempo les llegan, cuando un funcionario lo quieren sancionar, le meten esa, que incumplimiento de sus deberes, porque puede ser bien genérica. Se mueven, solucionan problemas. No es lo ideal, pero si no están desarrollando y están obstinados, lo pueden hacer. Si es que ya vemos que el problema, que también ocurre, no es solo del funcionario, sino que no, el funcionario responde a la línea política del alcalde, que es el superior jerárquico, y frente a él no hay nadie que pueda hacer algo, se puede problematizar también. Por ejemplo, están estos recursos de carácter administrativo, que a veces son suficientes. A veces cuando ven que hay un abogado por medio, cambian el tono. A lo menos no cometen ilegalidades, sino que tienen desidia en el funcionamiento. O sea, ralentizan, trabajan más lento, obstaculizan algo que debiesen realizar. Pero en esos casos también hay facultades que uno puede realizar, hay recursos. Hay distinta gradación de recursos. Lo administrativo, supongamos, son de baja intensidad, como solucionarlo a flecha. Cuando ya metemos un recurso de protección es a bala, porque ya uno mete a otra institución y para presentar un recurso de protección tiene que ser calificado. Nosotros por lo general no presentamos acciones que van destinadas a perder. Hay litigación estratégica, que haya poco porcentaje de cambiar la teoría del caso, lo hacemos. Pero cuando uno dice, oye, no es el instrumento idóneo, no lo ocupamos, ¿no? Porque eso también beneficia luego a las comunidades que sí tienen los antecedentes de ocuparlo de verdad. Entonces, por eso hay distintas acciones que va a variar del caso a caso, pero se pueden realizar acciones que vayan en línea de satisfacer las necesidades de las comunidades. Así que ahí podemos ver casos concretos, si nos escriben, nos contactan, no va a haber problema. Ok, Javier, y para cerrar, la directora de la transmisión me exige que le dé la palabra a Camila Donoso. Si no, me despide, me dice. Así que, bueno, uno tiene que cuidar la pega. Camila, ¿está por ahí? Sí, hola. Bueno, gracias Jaime, gracias directora Paulina Férez y gracias también a Javier por esta instancia. Bueno, yo soy Camila Donoso, consejera del COSOC, de la Comisión de Obras y Urbanismo. Primero agradecer este espacio y mi pregunta la hice en el chat, pero también la quiero decir por acá. Lo que pasa es que hay una junta de vecinos, que es la 1, la de Tobalaba, que no está activa desde el 2017, incluso mucho antes del estallido. Actualmente funcionan diversas asambleas, cabildos y una organización comunitaria que es el barrio de Oquines. Pero por lo mismo es importante recuperarla porque para tener ese espacio importante de participación ciudadana abierto a toda la comunidad. Entendiendo que ahora no hay ministros de fe disponibles y que el directorio de la Junta de Vecinos siguen activas por el estado de excepción, en tiempos normales, ¿qué es lo que se debiese hacer para recuperar esta Junta de Vecinos que incluso no tiene directorio vigente? Eso, muchas gracias, Javier. Una asamblea extraordinaria para convocar a las elecciones. Si ellos no están convocando, tendrían que juntar un 25% de los socios. Pueden solicitar esos registros al municipio para ver qué es lo que tiene en términos de estatuto. No debía tener algo distinto a lo que establece la ley.
y ahí convocar a la asamblea extraordinaria que constituya la comisión de elecciones para que pueda certificar la elección y luego las votaciones pertinentes. Hay un plazo de 90 días para ajustarse después del cese del estado de excepción. O sea, esto va a ser septiembre, los últimos meses de este año, si es que no lo extienden más. Lamentablemente el estado de excepción está matando la democratización de los procesos sindicales y vecinales. Pero después de eso, eso es lo que podrían hacer. Bueno, Javier, agradecerte enormemente. Espero que no sea la última vez que estemos en este encuentro. Y qué bonito que las distintas organizaciones nos hayamos reunido, ¿no es cierto? Más de 37, 38 personas, eso es bueno. Y como dice nuestro premio nacional, ¿no es cierto?, de historia, Gabriel Salazar dice, es tiempo de tribus, es tiempo de clanes, para que nos volvamos a reencontrar. Y yo creo que, aunque sea por esta pragmática de cómo funciona la Junta de Vecinos, siempre es una buena excusa. Y agradecerte, Javier, tu tiempo, tu valioso tiempo en este fin de semana, a los organizadores y organizadoras, a todos los representantes que están acá, y estamos grabando, vamos a ponerlo, no sé si en una plataforma, vamos a ver la forma en que las personas que no pudieron conectarse puedan encontrarse con este contenido. Y también Javier nos va a hacer llegar la PPT, que también le vamos a hacer llegar a ustedes a través de distintas vías, ¿ya? Así es que agradecerle a Sonia, que gentilmente también nos presta la plataforma para poder reunirnos. Así que tengan un buen fin de semana. Un abrazo a todas y a todos. Muchas gracias. Dejen sus correos para enviarles la PPT. Por favor. Sí, muchas gracias por la invitación. Está Christopher también, quien es parte del equipo, como les presentaba al principio. Que estuvimos realizando la presentación y tenemos la disposición, así que si nos invitan a realizar un taller, a hacer su junta de vecinos en particular, sobre algún tema en específico que quieran profundizar, avísenos, hay disposición, porque creemos que la construcción de poder popular es lo que va a cambiar este país, así que si podemos aportar en algo, vamos a hacerlo, así que ahí escríbanos con confianza nomás. Y un abrazo, un gusto conocerles. Ok, gracias, Javier. Ya, estamos, señora directora, estamos cerrando transmisiones entonces. Sí, gracias a todas y a todos de vuelta. Súper bonito además que se hayan conectado organizaciones que están por fuera del territorio de Ñuñoa. Esperamos hacer este tipo de actividades siguiendo la ruta de nuestra querida Comisión de Obras y Urbanismo del COSOC, de hacer estas actividades abiertas, de interés para toda la comunidad. Así que saludos a todos y a todas, nos estamos viendo prontito. Muchas gracias a la Defensoría, de nuevo. Christopher, Javier, muchas gracias. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Muy bueno. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias. Gracias. Que estén bien. Gracias. Chao, Mireya. Pauli, tenemos actividad el viernes de la coordinadora también.